Pues vamos a tener un par de charlas, digamos, una muy relacionada con lo que es la gestión de los servicios meteorológicos, especialmente los iberoamericanos, los desafíos que tienen y cómo desde el punto de vista de un directivo se pueden solucionar. En realidad, los que tienen en principio que solucionar los problemas, no crearlos. Y tenemos la visión que nos puede dar Guillermo, que por una parte, como comentamos el martes, tiene una gran experiencia en gestión de recursos humanos, aparte de toda la trayectoria profesional que ha llevado en su otra vida en el ámbito militar, pero también hay con mucha experiencia en gestión de recursos humanos, de gestión de calidad, de procesos. Lleva ya 3 años y medio en el servicio meteorológico, es decir, que le ha dado tiempo, por una parte, a verlo desde fuera y, por otra parte, a entenderlo desde dentro. Y tiene una posibilidad de darnos una visión bastante completa de qué problemas son los que ven los servicios meteorológicos, especialmente en el ámbito iberoamericano, ya digo, y qué posibles soluciones pueden aplicarse a través de la acción de los directivos. Y después, posteriormente, tenemos otra presentación ya mucho más técnica relacionada con la agrometeorología, con los servicios meteorológicos para la agricultura, que fundamentalmente ahí la podemos tener también enfocada hacia por una parte, que presente también las ideas que puede tener acerca de este tema y luego establecer también un debate ya más técnico pues con los responsables de la cosa dentro de la casa, no solamente aquí en servicios centrales, sino también en periferia, aunque tenemos la periferia no tan periférica de Madrid, que está Cayetano con nosotros aquí en la sala. Como siempre, las delegaciones se pueden conectar por videoconferencia y, como siempre, también pues cualquier pregunta que podamos hacer posteriormente, pues lo haremos al acabar cada una de las presentaciones. Entonces, Guillermo, empezamos por la primera, cuando quieras. Bueno, buenos días nuevamente y buenos días a aquellas personas que están conectadas con esta agencia vía videoconferencia. Yo quiero reiterar mis agradecimientos por la invitación para haber compartido parte de la experiencia que tenemos como Servicio Meteorológico del Estado de Chile y en este caso en particular voy a tratar de responder a un desafío que me plantearon que no es menor y es determinar bajo mi perspectiva cuáles son los grandes desafíos que tienen los servicios meteorológicos de Iberoamérica. Pero más importante que eso, ¿cuál es el rol de los directores en este contexto como agentes de cambio? Los directores, sin equipos de trabajo, no pueden hacer nada, para partir conversando. Bajo esa perspectiva, lo que voy a exponerles está con el siguiente orden. Esta figura que ustedes han visto seguramente en muchas oportunidades refleja un poco la complejidad de lo que estamos viviendo. Un mundo cambiante donde el cambio climático, la variabilidad climática, el cambio de las personas, las diferentes situaciones socioeconómicas que tienen los países, las grandes males de la humanidad que hoy día nos afectan, en algunos casos vivir en el mundo del derecho y no de los deberes, tiene un tremendo impacto sobre los servicios meteorológicos. A continuación, un comentario acerca de cuáles son algunos de los desafíos que yo visualizo que tienen estos servicios meteorológicos a nivel mundial. El primero tiene que ver con, no tiene un orden de presencia, es solamente el contexto. El impacto que está generando el cambio y la variabilidad climática, que hoy día todavía no hay una absoluta conciencia a nivel de los distintos estados de las consecuencias que esto tiene en el mediano y largo plazo. Pero de alguna manera estamos hipotecando parte de la calidad de vida y la seguridad de las personas de los próximos años. Y no es hoy día una realidad no conocida, es que los fenómenos meteorológicos de alto impacto en el contexto de aquellos que generan desastres naturales están aumentando en cantidad, vale decir en frecuencia y en intensidad. Y como ustedes saben, aproximadamente el 80%
de los fenómenos naturales que afectan a la humanidad tienen que ver con situaciones asociadas a la meteorología y a la hidrología. Por lo tanto, el impacto que tiene esto es muy grande. El segundo tema tiene que ver con tratar de aprovechar bien todo lo que son las fuentes de datos, información meteorológica y medioambiental. Y muchas veces no tenemos realmente la capacidad de hacerlo. Lamentablemente, por falta de personal calificado, infraestructura, tecnología, en muchos servicios meteorológicos no existe trazabilidad de los datos y por tanto cuando uno trata, como se llama, de utilizarlos para efectos de estudios científicos, hay una merma. La OMM se preocupa mucho de este tema, pero actúa solamente como a nivel de coordinación de posibilidades. En ese aspecto, creo que la agencia española ha hecho grandes esfuerzos, como saben, cooperar a los países iberoamericanos para tratar de rescatar y poder, como se llama, colocar este valioso patrimonio a nivel de los usuarios. Y esto es fundamental para poder, como se llama, enfrentar algunos temas como, por ejemplo, garantizar la calidad de estos datos y continuar en el tiempo, utilizar mejor la tecnología, etcétera. Hay un tema que no es menor y tiene que ver con que muchas veces los servicios meteorológicos en algunos países están aislados. Están aislados no solamente porque están ubicados en el lugar incorrecto, a veces dependen de ministerios o de departamentos donde no tienen la visibilidad que corresponde, sino que tampoco tienen la relación ni la comunicación con otras agencias que son propias del área de la meteorología y la climatología, por ejemplo, centros de estudio, de investigación, universidades y finalmente, lo más importante, con los usuarios. A veces existen barreras tremendas y en oportunidades, ¿cómo se llama? Esto tiene un tremendo impacto, ya que en definitiva los servicios no cumplen con lo que se espera de ellos. Y lo otro también de que hay también una diferencia no menor entre servicios meteorológicos de algunos países y eso implica que en definitiva, ¿cómo se llama? Los beneficios que se pueden entregar a veces son marginales. La obtención de recursos es un tema también que afecta a muchos servicios meteorológicos en el mundo. Uno podría en un momento determinado decir, mire, si en algún estado toman conciencia de la importancia que tienen los servicios meteorológicos y por esas cosas de la vida, en forma mágica, les entregaran todos los recursos económicos que requieren y la infraestructura que también necesitan, la pregunta es, ¿para qué? ¿Es para qué? Porque lo que no se puede improvisar es el recurso humano. El recurso humano, y esto no es un tema de discurso, lamentablemente muchos gerentes en el ámbito de las distintas industrias que existen en el mundo piensan que hay que colocar lindas palabras en los discursos de final de año o discursos de aniversario donde hablan de la relevancia del capital humano. El tema es que el capital humano es lo más relevante de la organización, porque en definitiva un servicio meteorológico puede cambiarse de un día para otro en un par de meses a otro lugar físico y puede tener la infraestructura que uno quiera y la tecnología del primer nivel, pero si no tiene el recurso humano que requiere, realmente tiene un problema. Y en ese aspecto hay muchos servicios meteorológicos a nivel mundial de que no tienen el recurso humano que requieren y no estoy hablando solamente en cantidad, sino que en calidad y fundamentalmente en nivel de compromiso. El otro tema que también afecta, como se llama, a los servicios meteorológicos, y estamos en el contexto mundial, es que cada vez los usuarios son personas más informadas y mucho más empoderados. Tienen muchas herramientas. En cualquier momento, hoy día con las redes sociales, son capaces de generar sendas discusiones polémicas y que pueden colocar en tela de juicio la credibilidad de un servicio meteorológico. Hay por ahí un autor
norteamericano que decía en su oportunidad, mire, prefiero que mi empresa pierda $1 millón a perder la credibilidad. Porque el recuperar la credibilidad es mucho más allá que un tema de recursos económicos. Entonces, en ese aspecto, ¿cómo se llama? Esta suerte de usuarios cada vez más informados, con más antecedentes, tiene un impacto. De repente uno ve artículos de personas que no tienen ninguna relación ni ningún conocimiento científico sobre los temas que nos competen y con una liviandad hacen juicios de valor que realmente es sorprendente. Hacen correlaciones que a lo mejor desde el punto de vista filosófico y bajo una perspectiva lógica proposicional tienen perfecta validez, pero en cuanto a contenidos, lo único que hacen es dañar la credibilidad de los servicios meteorológicos. Y esta es una realidad que está presente en los servicios a nivel mundial. Una tremenda complejidad. Ahora bien, del contexto general, veamos algunos comentarios que he podido, ¿cómo se llama?, visualizar en aquellos servicios meteorológicos de países en desarrollo, que tienen un contexto ya diferente y una realidad diferente a los servicios meteorológicos de países desarrollados. En primera instancia, tiene una mayor complejidad en cuanto a desafíos, ¿cómo se llama?, para poder enfrentar los escenarios futuros. Muchas veces me ha tocado analizar la visión de distintas organizaciones. Dada mi trayectoria, por un lado, en el ámbito de la Fuerza Aérea, pero más que eso, mi trayectoria académica. Durante 15, 18 años he hecho clases de planificación estratégica y de gestión de la calidad. Y en ese contexto me ha tocado interactuar con muchos alumnos de posgrado, gente que son gerentes, de niveles medios, algunos jóvenes a veces que están partiendo con sus posgrados. Y también me ha tocado asesorar algunas empresas en Santiago y en Estados Unidos en particular, en Estados Unidos 2 empresas durante mucho tiempo. Pero cuando voy a cualquier lugar siempre miro la visión. Y me he encontrado con que en general la visión de las empresas normalmente no responde a nada, no dicen nada. Entonces, la pregunta que me hago es que si la visión de estas organizaciones, cualquiera que sea, está más estructurada, ¿de qué sirve? Y ustedes, ¿no es cierto?, deben saber de que la visión, en el fondo, es el estado deseado de la organización en largo plazo, fundamentalmente para ver cómo quiere proyectarse hacia la comunidad que la rodea. Es una verdadera guía. Entonces, en ese contexto, el tener una visión que haya sido desarrollada por las personas y que sea significativa, genera un valor tremendo. Y lamentablemente estamos viviendo una época donde los escenarios futuros son mucho más inciertos que lo que eran hace 30 años atrás. Hoy día, y ustedes, ¿no es cierto?, seguramente coincidirán conmigo, hace 1000 años atrás, el conocimiento se duplicaba cada 500 años. Hace 100 años atrás se duplicaba cada 50 años. Hoy día hay algunos estudios que son muy teóricos, por supuesto, que el conocimiento se está duplicando cada 4 años. En algunas áreas con más rapidez, en otras con menor rapidez. Entonces eso hace que los escenarios futuros cada vez sean más inciertos. Fíjense, por ejemplo, que de repente hay empresas importantes que desarrollan productos que no los colocan al mercado porque no han sido capaces de poder comercializar los productos que tienen en ese momento en los mercados mundiales, cuando ya tienen productos que son muchísimo más potentes. Y la curva, ¿no es cierto?, la curva, como se llama, de desarrollo de los productos hasta que lleguen a la madurez, dependiendo cuál sea el área, tiene ciertos ciclos, tiempos. Entonces simplemente esos productos los guardan en espera de que saquen nuevos productos. Entonces estos escenarios inciertos, por supuesto que afectan a los servicios meteorológicos.
Otro desafío importante, como se llama, es analizar muy bien la organización y promover, como se llama, los cambios que sean necesarios. Existe toda una teoría de la problemática de generar cambios. Los cambios producen mucho rechazo, porque a las personas se les saca su área de confort. Y por lo tanto, a partir de eso, como que en general las personas son adversas al cambio. El tema es que en una sociedad cambiante, donde lo único que es constante es el cambio, los servicios meteorológicos deben estar preparados para estar constantemente generando cambios. Y las personas son los agentes de cambio. Por lo tanto, eso significa que el desafío es mayor. El futuro incierto requiere cambios permanentes. Y lo otro es que otro desafío importante es que estos servicios meteorológicos deben estar cada vez más abiertos, más cercanos de las comunidades con las cuales se interactúan, vale decir, de lo que se denomina en la ISO 9001 de 1994, con sus upgrades, 9001, que era la ISO 9000 en particular, en la ISO 9001 2008 y en la ISO 9001 2015. Los stakeholders, o sea, todas las agencias o agentes que están relacionados. De repente hay personas que piensan de que para una empresa el único elemento fundamental está en sus usuarios y clientes y las ventas. Y no se dan cuenta de que hay muchas otras partes interesadas. En castellano, partes interesadas, en inglés, stakeholders. Por ejemplo, el personal, el sistema social, el medio ambiente, la responsabilidad social empresarial, hoy día tan vigente. El tema, por ejemplo, de cumplir con el reglamento, la reglamentación tributaria. Y suma y sigue. Todos esos elementos son parte del contexto de los desafíos que tienen que enfrentar los servicios meteorológicos. Y a partir de eso, debemos entender de que no estamos aislados del mundo. Y los usuarios son importantes. Ciertamente que son importantes. Pero no son los únicos. El personal de los servicios meteorológicos es tan importante como los usuarios. Las autoridades superiores, las agencias colaterales, el mundo científico, las universidades, los alumnos, los adolescentes. Ustedes probablemente sabrán de que en el desarrollo del ser humano, la etapa más relevante estará entre los 4 y los 10 años. Entonces la pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿hasta qué punto los servicios meteorológicos son capaces de proyectar a través de la agencia que corresponde, entiéndase por ejemplo el Ministerio de Educación, un granito de arena para que la juventud entienda la importancia de la meteorología? Y en algunos casos la respuesta es cero. Cero. O sea, a aquellas personas que van a ser las futuras generaciones, ¿no es cierto?, que nos van a reemplazar, algunos no tienen ninguna conciencia del tema. Ninguna. Entonces son desafíos que uno tiene que pensar, porque uno como servicio meteorológico sí puede en algunos casos interceder frente a las autoridades gubernamentales y decirle, ¿sabe, señor Ministerio de Educación, por qué no incluyen un capítulo para generar una motivación a los jóvenes? Pero muchas veces estos desafíos no se conocen, son transparentes, son como los costos ocultos a las empresas. Uno hace un análisis de cuáles son los costos y lo identifica perfectamente bien. Costos fijos, costos variables. Pero se olvida algo, que hay siempre costos ocultos. Y a veces los costos ocultos generan tremendos impactos. Aquí esto es un costo oculto, el no proyectar a la juventud la importancia de nuestra área de competencia. Otro desafío que ya comenté, pero también en particular tiene que ver con los países en vía de desarrollo, es la obtención de recursos. Y aquí quiero hacer un breve comentario. Uno de repente piensa, cuando revisa literatura en el ámbito de la gestión de empresas, de la planificación estratégica, de la dirección estratégica,
del ámbito por ejemplo, de la gestión de la calidad, de que los recursos están asociados a los recursos económicos, recursos humanos y recursos financieros. Y la pregunta que yo me hago, ¿y qué pasa con el recurso tiempo? A veces el recurso tiempo es el recurso más escaso que existe en las organizaciones. Porque piensen ustedes lo siguiente, ustedes pueden tener una infraestructura tremendamente potente, pero si no son capaces de entregar la información que se requiere con oportunidad, no sirve. Simplemente no sirve. Entonces, cuando hablamos, como se llama, de que el desafío es obtención de recursos, estamos hablando de que hay que mirar todos estos aspectos y en particular hay que tener una mirada muy estrecha respecto al tema del recurso humano, proyectando necesidades en el largo plazo, porque el recurso humano requiere ser calificado, requiere tener un proceso de, como se denomina técnicamente, de inducción en el sistema, en el servicio, para que después, en algunos casos de mucho tiempo, sean personas que empiecen a aportar al servicio. Fíjense que hay ciertos estudios norteamericanos de hace 30 años atrás que visualizaban de que en la época de los 2000, 2010, el decenio del 2000, 2010, una parte importante de los Chief Executive Officer, los CEO o gerentes generales de la empresa, iban a ser personas con el perfil de los ingenieros civiles e industriales. Y uno se pregunta ¿por qué? Porque en general estos profesionales tienen una visión bastante holística, tienen una fuerte formación matemática, tienen una visión holística de las distintas materias que tienen que trabajar, manejan muy bien la gestión de procesos y el estudio básicamente lo que decía, mire, estas personas después de 10, 15 años trabajando sus respectivas especialidades, cualquiera que fueran, o área de trabajo con su formación de pregrado, hacen un diplomado o un magíster en un área y van a ser capaces de entender en mejor forma lo que está ocurriendo. Entonces, hago el comentario porque en la gestión de recursos hay que tener una mirada holística y en particular en recursos humanos y de largo plazo. Este es un tema que tiene relación con lo que comenté antes, en el sentido de que cada día que pasa es más difícil satisfacer las necesidades de los clientes. Mejoramos infraestructura, tecnología, capacidad de nuestras personas y de repente alguien llega y dice, mire, y usted no está haciendo lo que necesitamos, usted no satisface lo que requeremos, usted no nos entiende. Entonces, en ese aspecto, un desafío no menor es no solamente conocer bien lo que los usuarios quieren, y ya vamos a ver cómo se hace eso, sino que también ser capaz de responder a sus necesidades. Y finalmente, un tema que es tremendamente complejo, que los servicios meteorológicos de estos países en desarrollo se posicionen al nivel que les corresponde. En muchos casos no tienen visibilidad. Les coloco un ejemplo bien simple. El Servicio Meteorológico de Chile está ubicado en un lindo lugar céntrico llamado Quinta Normal, donde hay personas que viven ahí, en los alrededores, y probablemente durante muchos años han transitado desde sus casas hacia el lugar donde toman los buses o el metro, frente a la Dirección Meteorológica de Chile. Y cuando van caminando, por un lado tienen un lindo parque, Quinta Normal, y a la derecha tienen un lindo edificio muy antiguo de más de 100 años, la Dirección Meteorológica de Chile. Y estoy seguro que si hiciéramos una encuesta a esa gente, hay muchas personas que a lo mejor llevan 20, 30, 40, 50, 70 años ahí y no saben que está la Dirección Meteorológica de Chile. No saben. Entonces, la proyección, la visibilidad, el que la comunidad entienda que existe un servicio meteorológico del Estado, que es el único responsable por ley en general en los países de entregar
estos productos y servicios del área con responsabilidad es un tema, es un verdadero desafío. Cuesta mucho. Piensen solamente en lo siguiente. Cuando se juega las finales del Super Bowl en Estados Unidos, los 30 segundos de publicidad llegan a costar $4 millones. ¿Ustedes piensan por un segundo que un servicio meteorológico va a ser capaz de pagar, perdón, no 30 millones de dólares, 3,5 millones de dólares? ¿Van a poder pagar 3,5 millones de dólares para una publicidad? Estoy colocando un exceso, un extremo, porque probablemente ese sea un espacio de televisión más caro. Pero vamos a la realidad de países como el de ustedes, donde los 30 segundos de televisión son carísimos, carísimos. Entonces la pregunta es, ¿cómo proyectamos la marca del servicio meteorológico? ¿Cómo llegamos a las personas? ¿Cómo hacemos que visualicen realmente lo que tenemos? Gran desafío. Veamos ahora qué pasa con los servicios meteorológicos en Iberoamérica. Les recuerdo el contexto. Desafíos generales, países en desarrollo, Iberoamérica. Tiene algunas características que no son menores, dijimos. Primero, no presenta grandes diferencias culturales ni idiomáticas. Son heterogéneos en lo económico y social. O sea, por un lado somos parecidos y por otro lado somos diferentes. Pero a diferencia de otros sectores del mundo, donde hay tremendas diferencias, que son en algunos casos las responsables de guerras permanentes. Piensen ustedes lo que está ocurriendo hoy día en el Medio Oriente, por ejemplo. Lo que ocurrió en África durante decenios. Lo que ocurre en lugares puntuales como en la correlación entre Israel y Palestina. Entonces, ese tipo de situaciones históricas que tienen larga data no se dan en Iberoamérica. Por tanto, es un factor tremendamente positivo y que ciertamente a los servicios meteorológicos nos favorece. Sin embargo, ¿cómo se llama? Hay algunas brechas importantes en cuanto al uso de tecnología, investigación y competencia personal. Y eso implica de que tenemos que buscar mecanismos para poder socializar y poder, ver cómo podemos hacer un traspaso de experiencias. Y en ese aspecto creo que la agencia estatal donde ustedes trabajen debe sentirse muy orgullosa por el trabajo que ha realizado respecto a este tema. Por otro lado, hay realidades geográficas, climatológicas y meteorológicas diferentes, lo que significa que hay que enfrentar desafíos que son muy significativos en cuanto a sus diferencias. Piensen solamente en Chile. Chile es un país que tiene una costa de casi 5.000 kilómetros, donde en la zona norte está el desierto más seco del mundo, el desierto de Atacama. Una zona mediterránea, en la zona sur con mucha lluvia, en la zona austral, con una climatología muy dinámica, ciudades como Punta Arenas, donde es común tener viento de 80, 100, 150, 180 kilómetros por hora. O sea, por un segundo ustedes coloquen 180 kilómetros por hora de viento aquí en Madrid y pregúntense qué es lo que pasaría. O 100 kilómetros por hora. No es poco común allá. Después está la Antártica, el desafío que tenemos en la Antártica, e Isla de Pascua. Entonces, aislando, ¿cierto?, a los países de Iberoamérica, tomemos solamente Chile. La realidad geográfica y climatológica es significativamente diferente de un lugar a otro. Tienen distintas dependencias, lo que lo hace complejo. En algunos casos dependen del Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Defensa, Ministerio de Agricultura, del Interior. Son semiestatales, son privadas. Entonces,
esas distintas dependencias tienen un impacto en la gestión de lo que hacen. Por colocarlo dos extremos, si nosotros colocamos servicio meteorológico al lado de la Presidencia de la República, va a tener una visión transversal y va a poder generar información al nivel que corresponde a toda la sociedad. Si lo colocamos dependiente de un ministerio muy técnico y dependiente de, por ejemplo, la subsecretaría o del ámbito administrativo, ¿qué visibilidad tiene? O sea, el director del servicio meteorológico, para poder tener un impacto a nivel nacional, tiene que tocar una cantidad de puertas y lo más probable es que no llegue a tocar las puertas precisas. Entonces, este es un elemento que está presente como característica de estos países y tiene impacto. Ahora bien, dicho lo anterior y con el contexto que di, ¿cuáles son los desafíos que se enfrentan? En general, los mismos que tienen los países en desarrollo, que por supuesto no voy a repetir. Un desafío es aprovechar en buena forma las oportunidades que genera la OMM en cuanto a transferencia de experiencias. En muchos casos, lamentablemente por razones políticas y por razones simplemente administrativas, muchos integrantes del servicio meteorológico no son capaces de aprovechar estas oportunidades. No son capaces. Porque no tienen permiso, porque no hay recursos económicos, porque no hay mucha burocracia. En algunos casos porque ni siquiera llegan a entender todas las oportunidades que tienen. O sea, no tienen un equipo de gente o una persona que visualice todo lo que está ocurriendo. Y por tanto pasan las oportunidades. Y de repente se enteran por la prensa, así que se enteran de que hubo un seminario, una reunión. Y a veces esas reuniones son en la misma ciudad donde están viviendo ellos. O sea, reunión de cambio climático, Universidad de Chile. Y nosotros, ¿por qué no fuimos? Es que nadie nos dijo director. ¿Pero cómo? O sea, la Agencia Meteorológica de Chile no estuvo en un seminario internacional en la Universidad de Chile. Estoy dando un ejemplo ficticio, pero en muchos países se da eso. Y eso es lamentable, digamos. Y en ese aspecto, en el anterior, yo quiero aquí nuevamente destacar que el rol de coordinador, de facilitador, los recursos económicos, recursos humanos y el trabajo que hace la Agencia Española de Meteorología es tremendamente importante para estos países iberoamericanos. Otro desafío importante es la implementación de los servicios climáticos. En teoría pareciera ser muy simple y la verdad es que es bastante complejo el tema. He tenido la ocasión de conversar en varias oportunidades con el doctor Guy Brasier, que es un destacado científico que además tiene una particularidad, que ha sido una persona que ha no solamente incursionado en el mundo científico con mucho éxito, sino que además ha sido director de distintas grandes organizaciones. Por ejemplo, él fue el director de Servicio Meteorológico de Alemania. Fue director por muchos años del Instituto de Investigación Max Planck, uno de los más famosos del mundo. Y él tuvo la responsabilidad de implementar la primera parte de los servicios climáticos en Alemania. Y él me ha hecho presente la complejidad del tema. Entonces, si en servicios meteorológicos como Alemania, de primer nivel, con gente muy calificada, el tema ha sido difícil, imagínense lo que significa el servicio meteorológico de países en vías de desarrollo, en particular de Iberoamérica. Nosotros estamos trabajando en la Dirección Meteorológica de Chile con un equipo de gente de esto, y créanme que lo estamos haciendo pero con mucha responsabilidad. Y día que pasa, entendemos en mejor forma la complejidad de cumplir con las directrices de la OMM. Y por lo tanto, lo que en el fondo hicimos fue desarrollar un plan a 3 años plazo para poder avanzar en una forma sistemática, utilizando con la mejor de las posibilidades de nuestros recursos, digamos.
pero es un tremendo desafío. Otro tema que no es menor, ¿cómo se llama?, es la monitorización de los sistemas de alerta temprana y que además tengan la debida correlación con los servicios de gestión de desastres de los países. En algunos casos no hay buena comunicación y los estados no generan las debidas previsiones ni tampoco reacciones frente a situaciones de meteorología severa. Y por lo tanto, este es un desafío que en algunos países está presente. Más aún, en algunos países no tienen la capacidad, no tienen los recursos para realmente entregarle a las autoridades pertinentes la información que requieren. Y aquí viene el gran tema, porque en realidad todo lo anterior es simplemente el contexto para que ustedes, para poder yo desarrollar, ¿cómo se llama?, lo que bajo mi perspectiva debe ser el rol de los directores en esta senda desafío como agentes de cambio, para poder transitar de servicios meteorológicos que tenemos hoy día a los que deberíamos tener. Algunos aspectos generales. Desarrollar una visión que sea consensuada. ¿A quién me refiero consensuada? Esto no es un tema que venga un especialista y diga, mire, dado lo que ustedes realizan, esta es su visión. Ahí está. Y colóquenla en un cartel por ahí. No sirve. La visión tiene que ser trabajada por las personas, por el director, sus asesores y sus distintos equipos gente. Entre todos hay que armar la visión para que tenga significación, tenga impacto y sea realmente un elemento orientador. Fíjense que hay algunas ciudades, no en Chile, donde uno puede ir y comprar un título universitario por poquitos dólares. Y por lo tanto se puede comprar un título universitario de ingeniero, un título de posgrado, de magíster, de doctor. Probablemente pueda comprar un certificado de certificación ISO 9001-2015, capaz que hasta 2020. Entonces la pregunta es, ¿de qué sirve colocar un certificado en una empresa, una organización que está certificada, si las personas no entienden de qué están hablando? Quizás tiene una visión, una linda visión, si nadie entiende de qué sirve. Entonces este es un desafío de los directores. Bueno, los directores también tienen que constituirse, como se llama, entre las autoridades superiores y su personal. Y este es un tema no menor, porque uno debe lealtad a nivel superior y debe, por sobre todo, lealtad a nivel inferior. Yo tuve la suerte, por ejemplo, de que cuando llegué por segunda vez al puesto de director, de jefe de recursos humanos de la Fuerza Aérea de Chile con 13.000 personas, bajo mi responsabilidad desde el punto de vista administrativo, llegué y a la semana participé en una reunión donde me felicitaron, dado que la División de Recursos Humanos de la Fuerza Aérea de Chile era la primera organización que se certificaba bajo la norma ISO 9001-2008. La primera. Perdón, ISO 9001-2000. Perdón. Me sentía súper orgulloso. Mi participación en el contexto fue haber revisado un par de cosas, manual de calidad, que se le hice algunos pequeños cambios, pequeñitos, consensuados, y nada más. Pero muchas veces uno tiene que colocar la cara por la gente cuando alguien se equivoca. Cuando el servicio se equivoca, uno tiene que colocar la cara. O sea, uno está para las buenas y para las malas. Y por lo tanto, en ese contexto, ¿cómo se llama? Uno tiene que balancear esta relación y buscar equilibrios. Responder a nivel superior, pero también responder a su gente. Tremendo desafío. Salir del área de confort, romper el status quo, ser capaz de tomar el desafío de hacer las cosas de forma diferente.
es la única manera de promover cambios. Uno no puede tener el servicio meteorológico que quisiera si no estás dispuesto a asumir factores de riesgo, no actuar temerariamente, que son cosas distintas. Hay que asumir factores de riesgo. Hay que motivar a la gente para que compartan, ¿no es cierto?, el desafío de hacer los cambios. Y en este aspecto es fundamental, ¿cómo se llama?, el compromiso del personal. Y cuando hablo de compromiso personal, es que los integrantes de los servicios meteorológicos entiendan bien qué se está haciendo. Por lo tanto, tienen que ser parte de, tienen que ser personas que entienden, no solamente entienden, sino que además que estén convencidas de que los cambios van a generar un beneficio al sistema. Si no es así, el director per sí, indistinto de lo que haga, va a perder credibilidad. ¿Por qué? Porque mucha gente va a criticar su accionar, porque no lo va a entender. Va a decir, mire, llegó este nuevo director que cree que sabe mucho, que está haciendo cambios. Y después de un tiempo se da cuenta que no, la rueda ya la inventaron hace tiempo. Entonces, en este tema de los cambios, el compromiso con el personal es fundamental, y para eso la comunicación es algo básico. Y la comunicación significa conversar con las personas, no aislarse en una oficina, bajar, hablar con los subdirectores, bajar, hablar con los jefes de oficina, bajar, hablar con la gente que hace turnos, hablar con la gente que hace aseo, con la gente que está en la cocina. Yo sé que la modestia es una virtud, pero voy a contar una anécdota muy cortita. En su oportunidad, durante 6 meses, tuve la tremenda responsabilidad de asesorar al jefe de Gendarmería de Chile. Gendarmería de Chile, como en todos los países, es un ambiente muy complejo porque estamos hablando de personas que están privadas de libertad. En el caso de Chile, estamos hablando de 60.000 personas y 40.000 personas con libertad parcial de una población de 16 millones de habitantes. O sea, son porcentajes altos. Si redondeamos los números, estamos hablando de 100.000 personas. Imagínense que le damos que cada persona de esas tenga una relación con 10 personas, entre sus papás, sus hermanos, sus hijos, 10 personas. 100.000 por 10, 1.000.000 de personas que están directa o indirectamente relacionadas con esas personas. 1.000.000 de personas sobre 16 millones de personas. ¿Ok? Bien. Cuando llegué allá, más allá de estudiar lo que estaba pasando, pedí la posibilidad de visitar algunas cárceles. Y fui a las cárceles más emblemáticas que hay en Chile. Y cuando estaba ahí, pedí la posibilidad de ingresar solo a los patios, a los distintos patios, porque en la cárcel a la gente la segmentan por peligrosidad y otras cosas. Y no querían. Me dijeron, no, porque esto es peligroso. Entonces dije, mire, yo no tengo ninguna posibilidad de asesorar bien a la dirección de Gendarmería si no entiendo qué es lo que está ocurriendo acá. Bueno, y me preguntaron, ¿y qué le decimos a esa señora si lo matan ahí adentro? Bueno, díjele que traté de cumplir con mi deber nomás como un ciudadano de este país, tratando de aportar a la calidad de vida de la gente, a esta gente tan marginada, que en algunos casos llegaron aquí sin saber cómo. Y estuve 6 horas en una de las cárceles más emblemáticas del país. Conversé con la gente de la enfermería, con los médicos, con la gente de la cocina, con la gente que tenía responsabilidad de hacer la distribución de los presos, dónde iban, a dónde llegaban. Porque algunos, si los colocan en lugar equivocado, duran como 2 minutos. Porque les pasan la factura, ¿no es cierto?, el sistema interno. Conversé con la gente que ve el tema del aseo, la seguridad, y conversé finalmente con la gente que está privada de libertad en los distintos lugares. Lo que no me dejaron fue hablar con la gente de más alta velocidad solo. Hablé ahí acompañado con guardia.
Eso me permitió entender de qué estábamos hablando. Entonces después, cuando estaba en mi oficina y trabajando con distintos grupos, que conformé distintos grupos, un grupo para el tema de la reinserción laboral, otro grupo para el tema de cómo organizar recursos humanos, otro grupo para el tema de cómo manejar la parte disciplinaria, los sumarios, etcétera, yo entendía un poco mejor de qué estábamos hablando. Les comento esto porque los directores tienen que entender de qué estamos hablando. Y para eso, estos directores deben bajar a terreno. Este es un temazo. Ya lo comentamos, pero lo relevante acá es solamente lo siguiente. Hay que entender qué es valioso para ellos. Y por tanto, los directores con su equipo de gente deben interactuar con ellos. Tienen que llegar a esas personas. Tienen que saber quiénes son, dónde viven, qué es lo que hacen, qué es lo que características tienen, qué es lo que es valioso para ellos. Y muchas veces no es así. No es así. Ni siquiera saben quiénes son los usuarios. En una oportunidad, cuando estaba haciendo un magíster, con 3 compañeros hicimos un estudio de caso de una empresa mediana, de una empresa de un amigo mío. Y una primera pregunta que le hicimos, que fabricaban envases de madera para vino de exportación. Era la principal empresa en Chile. Le preguntábamos a mi amigo, ¿quiénes son tus principales clientes? Ah, dijo, muy simple. La viña Conchitol, la viña Tarapacá y la viña no sé cuánto. En ese orden, en ese orden. ¿Y cómo sabes? Llevo 20 años acá, lo sé, lo tengo clarísimo. 3 meses después, o 2 meses después, le demostramos que estaba absolutamente equivocado. Absolutamente equivocado. Porque las empresas que le generaban valor y sustentabilidad en el tiempo, no eran esas. Una de ellas sí, pero no en el orden que lo veo. Y 2 de esas no le aportaban nada. Marginal. Eso es no conocer los clientes. Así de simple. Bueno, entre paréntesis, cuando terminamos ese estudio, uno de mis compañeros le ofreció hacer una asesoría de cómo poder modificar muchas cosas que estaban mal, a un costo marginal, porque ya el gran estudio lo habíamos hecho durante 4 meses. Así que ese es el costo. No, dijo, muchas gracias, yo sé cómo anda bien esto. Quebró la empresa. Era la empresa principal. Yo llegué a ser socio de esa empresa lamentablemente, con un 49%. Y por tanto mi capacidad de decisión fue siempre marginal. Y créanme de que aprendí mucho. Porque uno en esta vida aprende más de los fracasos que de los éxitos. Y ese fue un tremendo fracaso. Aprendí mucho más en la quiebra de esa empresa con todas las consecuencias que significó, que afortunadamente pude manejar, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista familiar, etcétera, que en los distintos cursos posgrados que he hecho. Pero bueno, son costos altos. De no ser así, ocurre lo que ustedes ven en la transparencia, en el slide. Pueden haber pérdidas humanas, hay daño a la sociedad, hay daño en la infraestructura. O sea, estamos hablando de costos que son significativos. No estamos hablando de costos económicos solamente. Ese es el costo de no conocer bien los clientes. Ahora bien, otro tema importante que tienen que hacer los directores y sus equipos. Por favor, les recuerdo, cuando digo directores, están dando directores y sus equipos. No me voy a repetirlo, pero no son solamente los directores. Ellos son los responsables, pero... Bueno, tal como dice ahí, gestionar la obtención de recursos. Hay que desarrollar un plan estratégico que sea creíble, que sea lógico, que tenga buena estructura. Pero lo que es más difícil, implementarlo. Yo los invito a leer a cualquier autor de planificación estratégica y dirección estratégica de buen nivel y van a encontrar el siguiente resultado. El compromiso para estructurar un plan estratégico de una empresa es del orden del 3% del esfuerzo de sus directivos. La implementación, el 97%. ¿Dónde creen ustedes que fallan las empresas? No fallan en la estructura del plan estratégico,
es la implementación. Entonces, no basta estructurar el plan, definirlo. Hay que trabajar para cumplir con él. Y para eso es fundamental determinar bien cuáles son las necesidades y ser capaz de proyectarla a nivel superior. Poder convencer al nivel superior de lo que uno necesita. Esa es una tremenda responsabilidad de los directores. Les coloco un ejemplo. Y nuevamente voy a recurrir a la DMC, Dirección de Metodología de Chile, porque obviamente es la que más conozco. Durante años, como recursos para nuevos proyectos, se entregaba para proyectos de inversión, de nuevas cosas, del orden del $1.000.000 anuales. Que no es una cantidad muy significativa, pero suficiente. No estoy hablando de gasto común, ni recursos humanos, ni... No, solamente para nuevos proyectos. El año antepasado analizamos, pero muy bien, todo lo que necesitábamos. El presupuesto más o menos del área, la Dirección de Metodología de Chile depende de la Dirección General de Náutica Civil. El presupuesto más o menos de inversión para nuevos proyectos de la DGAC es del orden de los $20 millones al año, más o menos. En algunos casos 30, 40, pero normalmente son 20, 30 millones de dólares. Bueno, hicimos un estudio, pero súper concienzudo de lo que necesitábamos. El año antepasado. El año pasado lo presentamos. Y este año nos entregaron del orden de los 4 millones de dólares. 5 millones de dólares. O sea, 4 veces más de la media. O sea, nos entregaron más o menos el 25% del presupuesto de toda la DGAC. Eso fue porque con mi equipo gente fuimos capaces de no solamente entender bien lo que necesitábamos, sino que además proyectarlo y convencer al nivel superior de que necesitábamos esos recursos económicos. Ahora, lo que no estaba muy contentos eran mis pares, por supuesto. Los jefes de otros servicios paralelos, porque obviamente que vieron una disminución significativa en el aporte. Bueno, pero esta es una responsabilidad importante de los directores. Y su equipo de gente. Los directores solo, créanme, que no hacen nada. Sin perder de vista, como se llama, de que la mayor parte de estos servicios funcionan sin fines de lucro, en general, en Iberoamérica, uno debe buscar mecanismos de apoyo de otros ministerios, generar alianzas estratégicas. Entonces, sin necesidad de vender servicios, porque la venta de servicios hoy día, especialmente en países donde la información es abierta, como en Chile existe la transparencia. Chile transparente, todo transparente. Bueno, no casi todo, digamos. En el diario le digo que hay cosas que no son tan transparentes en este último tiempo, digamos. Pero hay transparencia. Cualquiera persona se acerca a la Dirección de Metodología de Chile y pide lo que quiere y hay que entregárselo. El único costo que se está asociado es cuando hay que colocarle mano de obra, hombre hora, para transformar información de A a B. Pero todo el resto es gratis. Entonces la pregunta ¿es importante para nosotros los recursos externos? No. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué se puede hacer? Bueno, alianza. Oiga, Ministerio de Medio Ambiente, ¿usted qué es lo que requiere? Mire, necesitamos que usted sea el ente técnico para apoyarnos en todos estos temas de estudio, instalación de equipamiento, para monitoreo del aire, etc. Hagamos convenio. Y hoy día, por ejemplo, la Dirección de Metodología de Chile tiene un convenio millonario con el Ministerio de Medio Ambiente respecto al tema. Con agricultura. Estamos viendo uno con energía. Entonces, esa es una manera diferente de obtener recursos. Digamos. Convenios con las universidades. Las universidades siempre requieren información. Entonces la pregunta es, cuando hacemos un convenio con una universidad, ¿qué estamos ganando? ¿Le estamos entregando información y nos están entregando de vuelta un computador que vale $500? No, director, es que vale $2.000 porque ¿ustedes creen que estamos entregando esta información por $2.000? Olvídense. No.
Y un elemento así muy puntual. Muchas veces en las universidades uno puede obtener, por ejemplo, capacitación gratis. Entonces, y eso sí que es valioso, porque como a través de los estatutos normalmente es muy difícil tener dinero para capacitación externa de posgrado, uno hace convenio y dice, mire, ok, pero yo necesito que me manden a 2 o 3 personas a hacer un magíster, qué sé yo. Entonces, con imaginación uno puede lograr recursos externos. Bueno, otro elemento importante de los directores, ¿cómo se llama? Utilizar técnicas modernas de gestión. Técnicas asociadas a la gestión de la calidad, a la gestión de procesos, a la prospectiva, al benchmarking, al empleo de técnicas modernas de evaluación de proyectos, etc. Pero para eso tienes que entender todos estos temas y tener gente que sean capaces de apoyarlo. En algunos casos, externalizar servicios. Perfectamente bien, pero deben entenderlo. Ese es el tema, por ejemplo, la gestión por competencias. ¿Cómo calificamos a la gente? Este es un tema súper sensible. Una herramienta, no digo que es la mejor, pero una herramienta de gestión por competencias. Si no, al final del día la gente dice, mientras yo trabajo, coloco toda mi capacidad, no tengo tiempo ni siquiera para tomar café, mi compañero al lado, todo el día leyendo el diario, dándose vuelta, nos vamos los dos a las 5:30, a veces yo me quedo porque estoy lleno de trabajo, el jefe me pasa más y más pega porque le respondo, y al final del mes, al final del año, me califican igual. ¿De qué estamos hablando? Eso es generar una desigualdad tácita. Entonces, los directores deben preocuparse de calificar bien a la gente. Ya lo voy a ver más adelante. Pero en particular acá, la retención del talento. Pero, señor, ¿cómo vamos a generar a esta persona una mayor renta o un mayor nivel de prerrogativas que el resto? Y dígame una cosa, ¿y esta persona no se han dado cuenta que es un talento y que merece tener una recompensa alta porque de otra manera se lo va a llevar el ámbito privado, otro ministerio? Entonces, estos son elementos que los directores tienen que manejar, entenderlos perfectamente bien. Y cuando de repente tienen un talento en su organización, tienen que cuidarlo. Y tienen que jugarse la vida con el nivel superior para retener a los talentos. Si no se van, dicen, mire, qué bueno que soy yo, estoy recontento acá, pero me están ofreciendo 3 veces más afuera. No. Y créanme que la retención del talento no va solamente por una remuneración. La remuneración es parte, pero la retención del talento no es lo más importante. Única manera, como digo acá, para optimizar el empleo de los recursos. Que los directores entiendan todos estos temas. Y coloqué algunos. Hay muchos más. Por ejemplo, por mencionarle algo, tener claridad sobre criterios modernos de marketing. Entender bien el tema de la gestión de los recursos humanos. Porque si alguien piensa que los directores pueden solamente delegar el tema de la gestión de recursos humanos en los directivos o en los jefes de oficina de recursos humanos, están absolutamente equivocados. La gestión del recurso humano es una responsabilidad inherente al director del servicio. Él tiene que cuidar a su personal, porque es lo más valioso que tiene. Y si no tiene conocimiento de gestión de recursos humanos, créanme que el servicio metodológico tiene un problema. Hablando de recursos humanos, ¿cómo a todo esto optimizar ese recurso humano? Yo me atrevería a decir de que si hay dos elementos que son fundamentales para los jefes de los servicios metodológicos, son la gestión de recursos humanos y la generación de valor. Generar valor. Es re fácil ser notario. ¿Tiene el término notario acá? Notario es esa persona que ve un documento, ve la persona, ve su carnet de identidad y firma. Y dice, mire, yo certifico que él firmó. O sea,
Si el jefe de un servicio meteorológico está para firmar documento, y está todo el día firmando documentos, ¿por qué no contrata a un notario? Es más barato, más simple. Entonces, el tema está, ¿no es cierto?, que una responsabilidad tremenda es optimizar esta capacidad del recurso humano. Y por favor, quiero tratar de transmitir lo siguiente. Esa frase que está ahí para asegurar la sustentabilidad de la organización no es que se me ocurriera. Hoy día, lean cualquier paper moderno del estado del arte, de temas de gestión de empresas, y se van a dar cuenta que ya no se habla de rentabilidad, posicionamiento, cuota de mercado, son todos elementos importantes. Se habla de sustentabilidad. Las empresas tienen que tener sustentabilidad en el tiempo. Si no, desaparecen. En el mediano o largo plazo, desaparecen. Hay una revista que se llama Fortuna y 500, donde una vez al año define las 500 empresas más importantes del mundo. Vean cómo van cambiando las 500 empresas más importantes del mundo. Asegurando el clima laboral. El clima laboral no se genera solo. Hay que trabajar para tener un buen clima laboral. Y este es un tema importante. A nivel latinoamericano, y en Chile en particular, en todas las encuestas serias de recursos humanos, lo más débil es el tema del clima laboral y en particular, dentro de eso, el reconocimiento. En general, las personas se quejan de falta de reconocimiento. Entonces, los directores deben trabajar con estos temas. Deben fomentar el perfeccionamiento de su personal, no solamente desde el punto de vista técnico, también en habilidades blandas y en habilidades de gestión. Porque los que hoy día son técnicos, el día de mañana van a ser supervisores, después van a ser jefes de oficinas, jefes de subdepartamento, de departamento, y la pregunta es, ¿van a tener las competencias para hacer una buena gestión? Y la respuesta es simple, no las van a tener, a menos que se preparen. Y es responsabilidad de los directores fomentar carreras funcionarias, donde vayan adquiriendo en el nivel bajo grandes competencias técnicas y a nivel superior competencias de gestión. Delegar autoridad. Fácil decirlo, difícil de implementarlo. Cuando de repente tenemos, por ejemplo, a un director que utiliza media hora de su tiempo para tratar de encontrar un teléfono o comunicarse con alguien, hay alguien que no entiende lo que está pasando. Porque probablemente a la persona administrativa que tiene que hacer ese trabajo lo está subutilizando o ese director le están pagando de más. Entonces, hay que entregarle a las personas lo que se denomina el manejo de los procesos que están bajo su ámbito de competencia. Dueños de procesos, que son las personas de más bajo nivel que son capaces de hacer un trabajo. Y por lo tanto, los directores no deben involucrarse en temas que no lo son propios. Los subdirectores no deben involucrarse en temas que no son propios. A mí me costó un año, o un poquito menos, en convencer a mis subdirectores que los quería como gestionadores de la DMC y no como técnicos, no como profesionales. Los subdirectores con los cuales yo empecé trabajando no son los mismos que hoy día. Los que hoy día, del minuto 1, porque ya llevan 2 años trabajando conmigo cuando llegaron a ser subdirector, el tema ya lo sabían. Pero los primeros, de repente bajaban a cosas tácticas, técnicas. Ese no es el rol de los subdirectores. ¿Qué tiene que hacer un subdirector haciendo un informe técnico? Para eso están los técnicos, está la gente joven. Entonces, pero el delegar autoridad significa entregarle la posibilidad para que tomen decisiones y no estar cuestionando todo. La responsabilidad la mantienen los jefes. Eso es un hecho. La delegación de autoridad no significa delegar responsabilidad.
les coloco una anécdota así, muy, muy cortita. En su oportunidad, siendo subdirector del Hospital de la Fuerza Aérea de Chile, que ha sido uno de los puestos más complejos que he tenido, un hospital con 200 camas, 1.800 personas, un presupuesto de muchos millones de dólares, atención al ámbito de la Fuerza Aérea y a un público privado de un 23%. Un día me llama un capitán y me dice, yo era coronel, mi coronel, hay una persona que tiene una deuda del orden de los $4.000. ¿Usted me autorizaría para que la pague en 10 meses? Entonces, mire, le dije, voy a hacer cuenta que no escuché tu pregunta y que no me llamaste por teléfono. Porque si yo te doy la respuesta a eso, significa que parte de tu sueldo a final de mes me lo tienes que pasar a mí. Porque te estoy haciendo la pega. Porque está perfectamente estipulado de que cualquier negociación de pago hasta, la cifra no me acuerdo, $10.000 la manejas tú. De $10.000, estoy inventando la cifra, a $50.000 la manejo yo. Y sobre $50.000 hay que pedirle visto al director general. Ah, y lo otro también, junto con pedir que te bajen tu sueldo, que te pasen parte de mi sueldo a mí, voy a tener que ir a Recursos Humanos que me quiten parte de mi sueldo, porque estoy haciendo pegas que no me corresponden. Así que nunca más me llamas para preguntarme lo que tienes que hacer. Ese es tu problema, tu defensa. Entonces, en el fondo, el mensaje es el siguiente. Los directores debemos decirle a los subdirectores, ustedes hagan su pega y solamente manténganlo informado. Cuando uno empieza a bajar de nivel, pierde la visión de conjunto. Ya, y al servicio eso no conviene. Y para eso deben involucrarse. Deben trabajar codo a codo con su gente. Deben tener reuniones de coordinación. Deben entender lo que las personas quieren. Deben lograr el compromiso de las personas. Así de simple. Yo tengo la absoluta certeza, cuando salgo en comisión, de que cualquiera de mis subdirectores son capaces de manejar la DMC en óptima forma. Y no necesito que me pregunten nada. Ellos toman decisiones y en el 99,9% de las veces que han tomado decisiones han sido aceptadas. Por ahí en una u otra he tenido mi diferencia de opinión, nada más. ¿Por qué? Porque una vez a la semana nos juntamos con los subdirectores y con los jefes de oficina y analizamos todo lo que está pasando. A veces cada 2 semanas, normalmente cada 2 semanas. Lo que pasó la semana pasada y lo que viene la semana siguiente y lo que viene los próximos meses. Entonces estamos todos informados de lo que pasa. Y las decisiones tomadas de forma colegiada. Ahora ahí tengo un problema. ¿Sí? Cuando digo colegiada, son 2 subdirectores y una jefa de planificación. Entonces muchas veces yo les planteo un tema y digo, bueno, ¿qué opinan? Entonces, y siempre pido que primero opine la jefa de planificación, que es la menos antigua jerárquicamente, y después los subdirectores. Y normalmente me encuentro con que ya a veces tienen consensuada la opinión. Por lo tanto, ya son 3 contra 1, así que digo, no, en realidad yo no sé para qué hice esta reunión, de haber dicho que ustedes tomen la decisión nomás, digamos. Pero normalmente, cuando se trabaja así, la gente se involucra, porque entiende que están haciendo lo que se debe hacer, el deber ser. No siempre coinciden con mi criterio, pero en general, normalmente sí. Y entonces, hay que tener presente eso, de que las organizaciones no son más ni menos que la sumatoria, como se llaman, las competencias y nivel de compromiso de sus integrantes. Eso son las organizaciones. No son infraestructura, computadoras, tecnología, los recursos económicos. No. Deben propender la obtención de tecnología de última generación. Y para eso tienen que conocer las tecnologías, no en detalle, pero comprender los temas grandes. Y obviamente que deben ser bien asesorados. Pero
también tiene que entender muy bien cuáles de estas nuevas tecnologías van a permitir entregar mejores bienes y servicios a su personal. Porque de otra manera van a hacer grandes inversiones que no tienen ningún sentido. Y eso no tiene razón de ser. Y respecto a este tema, hay que hacer buenos análisis costo-beneficio, porque la adquisición o la obtención de una nueva tecnología no solamente tiene un costo directo, tiene costos de transición, de involucrar al personal, de calificarlo, de entrenarlo, de desechar cosas antiguas, o sea, de mantenimiento, de upgrade, etcétera. Entonces, es todo un conjunto de cosas. Y ni pensar, por ejemplo, en comprar una nueva tecnología con un software cerrado, a menos que sea off the shelf. Si es off the shelf no es problema, porque nunca va a estar uno como cliente cautivo. Que off the shelf, o sea, que sea un sistema, ¿cierto?, informático abierto. Pero si es una aplicación, un software hecho para la empresa, uno debe quedarse con los códigos fuentes. Son pequeños detalles que cuando no es así, después a uno lo crucifican, porque las empresas proveedoras de servicios, cuando se acaba la garantía, cobran lo que quieren. Por lo tanto, los cambios tecnológicos hay que hacerlos con mucho cuidado. Deben desarrollar la infraestructura que se requiere, porque si no es así, el personal sufre las consecuencias. La gente no está conforme, no está tranquila, vive en un ambiente de inseguridad, trabajan mal, no llegan a un ambiente grato. Dicho sea de paso, para mí como director de la DMC, este es un tema. Un tema que cuando llevaba como un mes, me citaron a una reunión en la Oficina Nacional de Emergencias, ONEMI, que en ese momento estaban iniciando la construcción de un edificio corporativo. Ya, en realidad, ya más que iniciando, ya estaban construyéndolo. Andaba con los 2 subdirectores y un conductor. Y cuando nos subimos al auto, dije yo, ¿y nosotros? ¿Por qué no construimos un edificio corporativo? No. Y el conductor me quedó mirando, me dijo, señor director le dije, no me digan señor director, dejen señor director para los que vengan más adelante. ¿Director? ¿Un qué dijo? ¿Un edificio nuevo? Bueno, el año pasado logramos el visto bueno para un proyecto que habíamos partido trabajando un año atrás de un edificio corporativo nuevo. Es una inversión de muchos millones de dólares. Tiene que pasar muchos filtros, pero ya hicimos el estudio básico, estamos trabajando en la distribución de las plantas, infraestructura, nos estamos apoyando por la por la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica, que es la más prestigiosa que hay en Chile. Ellos nos están cooperando en el tema, y si Dios lo quiere, de aquí a 3 años más vamos a tener un edificio cooperativo nuevo. Eso es hacer gestión. Con el equipo de gente. Las cosas no salen solas. Ahora bien, como normalmente estos servicios meteorológicos de Iberoamérica no tienen recursos para esto, hay que estudiar lo que se tiene, reorganizarlo, adaptarlo, entregar, obtener recursos para asegurarse que sean seguros el ambiente, sean seguros. Les coloco un ejemplo bien simple. No sé si ustedes saben, pero cuando hay un incendio, bomberos tienen una capacidad muy limitada de agua en sus carros, incluso los carros proveedores de agua. Entonces ellos operan conectándose a grifos. ¿Grifos es la palabra acá? Grifos, esos grifos. Bien. La máxima distancia a la cual pueden operar los carros bomba al 100% de eficiencia es con grifos a 150 metros de distancia. Si son más de 150 metros de distancia, el agua pierde mucha energía y por lo tanto no funciona. Un pequeño detalle. Pregúnteme a qué distancia está el grifo más cercano
de la Dirección Meteorológica de Chile, donde entre otras cosas tenemos el archivo histórico, que es un galpón de unos, no sé, unos 300 metros cuadrados, 400 metros cuadrados, con información de muchas estaciones de más de 100 años. El grifo más cercano está a 300 metros. A 300 metros. O sea, frente a un incendio, la capacidad operativa de bomberos de Santiago, que por lo demás es muy buena, era limitadísima. Una de las primeras cosas que empezamos a ver era cómo instalar un grifo, ojalá al medio de meteorología, al medio, en el patio central así, y la adornábamos, colocábamos así una figura así, no sé. Nos demoramos 6 meses. A los 6 meses, porque había todo un problema legal, qué sé yo. Además que había que pasar cañerías por debajo de la calle principal. Muy complicado. A los 6 meses teníamos un grifo que está a 20 metros de la entrada de meteorología. Esas son las cosas que hay que preocuparse antes de, no cuando venga el incendio. Ya es muy tarde. Cuando viene el incendio y el fiscal pregunta, oiga, director, ¿y usted nunca pensó en que había que tener un grifo cercano? ¿Un qué? ¿Y por qué? ¿Y para qué? Mire, ahí está su edificio, completamente destruido. Y el bombero dice que si hubiera tenido grifo al lado, probablemente no podría neutralizar el tema. Entonces, claro, cuando no están los medios para hacer lo que uno quisiera, hay que reorganizarse. Especialmente tomando a las acciones preventivas para que la gente esté en un ambiente seguro. Les recuerdo el contexto de esta exposición. Servicio Meteorológico de Iberoamérica. Estamos hablando del Servicio Meteorológico de España. Buena infraestructura. No. Estamos hablando del Servicio Meteorológico de Iberoamérica. Ahora bien, si tuvieran la posibilidad de construir parte o la totalidad de su infraestructura, deben conseguirse la asesoría de especialistas en el tema. Porque son temas complejos y si no, no se hace bien, digamos. Con elementos, por ejemplo, con diseños prospectivos. O sea, la pregunta que hay que hacerse inmediatamente, ¿cuál va a ser el servicio meteorológico que queremos a 20 años? Porque si no ocurre lo que ocurre en algunos países, donde construyen un nuevo aeropuerto o amplían el aeropuerto y el día que lo está inaugurando, ya quedó chico. ¿Han escuchado eso? Bueno, yo lo he escuchado. Están inaugurando el aeropuerto y la prensa dice, el aeropuerto que después de 2 años de inversión de tantos millones de dólares, con tanto esfuerzo se hizo, ya está chico. Entonces hay un equipo de gente estudiando cómo ampliarlo nuevamente. ¿De qué estamos hablando? Entonces hay que hacerlo con estudios prospectivos, con evaluación de proyectos, bien hecho. Hay que generar bien las relaciones con otras instituciones, y esto ya lo conversé, tanto en el ámbito nacional e internacional. Hay que estar presente en el ámbito internacional. Hay que no solamente ser depositario de las experiencias externas, sino que además cooperar, mandar a la gente calificada que uno tiene y cooperar. Chile fue el primer país de Sudamérica que certificó bajo la norma ISO 9001-2008 meteorología aeronáutica. Y le hemos cooperado a 10 países latinoamericanos en la implementación de la norma. Y fue el primer país que certificó todos sus procesos en la misma norma hace más de 4 años atrás, 8 años atrás. Entonces, pero hay que cooperarle al resto de la comunidad. Y nosotros lo hacemos, gustosamente. Digamos. Y de hecho hay experiencias bien concretas. Digamos. Esto ya lo comenté. Hay que fomentar las alianzas estratégicas con instituciones paralelas, ministerios, universidades, centros de estudios, etc. Hay que privilegiar investigaciones que tengan una orientación operativa, que no se queden en el marco teórico. ¿Qué sacamos con hacer una tremenda investigación que finalmente solamente sirve para hacer un paper? Dejemos eso a los científicos. Pero nosotros tenemos que potenciar y apoyar investigaciones que tengan rentabilidad, que después nos sirvan, que nos permitan hacer mejor nuestra labor. Eso es lo que tienen que hacer los directores. Tienen que utilizar la facilidad que se genera a través de la OMM, ya lo comenté.
deben fomentar la transferencia de experiencia, especialmente a nivel iberoamericano, especialmente los países con más experiencia. Bueno, de todo esto, ¿qué es lo que se puede concluir a grandes rasgos, finalizando esta exposición? Hay tremendos desafíos a nivel de los servicios meteorológicos e hidrológicos a nivel mundial que tienen impacto en la seguridad de las personas, en la calidad de vida, en la economía de los países, en la salud. Lo que significa que estamos frente a una tremenda responsabilidad. La problemática del rol de estos servicios es importante, porque han habido tantos cambios y por delante tienen tantos cambios, el rápido desarrollo tecnológico, el avance científico, mayor información de datos confiables, trazabilidad de los datos, investigación operativa, etcétera. Creciente demanda por información de organizaciones asociadas, por ejemplo, al ámbito de la energía, de la alimentación, de la salud. Tremenda responsabilidad. O sea, el rol de los servicios meteorológicos es relevante. Sin embargo, hay brechas significativas entre servicios meteorológicos. Algunos que tienen muy poco. Los servicios, como se llama, de Iberoamérica, no escapan de esta realidad que mencioné recién. Y por lo tanto, como se llama, es importante potenciar esta integración que mencioné. Y en el desarrollo de planes estratégicos, los directores tienen, con su equipo de gente, tienen un rol fundamental en la formulación, pero principalmente en la implementación. Ahora, para promover esto, para lograr esto, los directores tienen que desarrollar un liderazgo participativo. Existen muchos tipos de liderazgo, democrático, autocrático, hay como 5, depende de los autores. Los directores de servicios meteorológicos deben buscar un liderazgo participativo. Deben ser agentes motivadores, deben lograr que las personas que trabajan con ellos los sigan. En el fondo, compren las ideas que están desarrollando. Y eso va a permitir, como se llama, orientarse al logro y gestión de recursos. Uno tiene que buscar resultados. Este es un mundo de resultados. Estamos llenos de gente que da explicaciones. No, busquemos resultados. Y eso permite facilitar la sinergia grupal y también la comunicación con el nivel superior. Y finalmente, esta sociedad del cambio, porque hay una sociedad del cambio donde lo único que es permanente es el cambio, requiere nuevos servicios meteorológicos, diferentes, con directores comprometidos para enfrentar estos grandes desafíos y, como les decía en algún momento, privilegiando dos cosas muy específicas: el capital humano y la generación de valor. Y eso permite, como se llama, que los directores y los equipos de trabajo hagan lo que tienen que hacer. No solamente un tema de los directores, este es un trabajo en equipo, donde los directores son parte del equipo. Parte del equipo. Ustedes saben de quién es eso, ¿no es cierto? Es una cita bastante conocida de Walt Disney. Él dijo, si puedes soñarlo, puedes hacerlo. Esta gente que estudia estado de conciencia, etcétera, habla de que uno se crea su propia realidad. Por lo tanto, los integrantes de un servicio meteorológico crean su propia realidad. No solo azar del destino, la comunidad internacional, la pobreza, la no alineación de los astros. No. Uno crea su propia realidad. O sea, si ustedes están aquí hoy día, es porque ustedes están creando su propia realidad. En lo personal y en lo profesional.
Si puedes soñarlo, puedes hacerlo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Guillermo, la verdad. La verdad es que una clara diferencia entre un servicio meteorológico de Iberoamérica y de aquí es que el kilo de notario aquí es más caro que el kilo de director general. Y menos mal que no te has dedicado a la vulcanología, si no te metías en un volcán a ver cómo era, ¿no? Bueno, pues como siempre tenemos ahora tiempo para alguna pregunta. Si alguna delegación, empezando como siempre, por el más allá, ¿tenéis alguna pregunta que hacer? Os veo algunos, pero no uno bebiendo agua, por si te acabo de pillar. Y pues nada, si no hay ninguna pregunta por allá, vamos a ver por acá. ¿Tenéis por aquí alguna pregunta que hacer en la sala? Bueno, más que pregunta, comentario. Agradecerte, Guillermo, esta reflexión matinal de hoy viernes. La verdad que lo que has comentado, creo que estamos todos de acuerdo en la gestión de lo que es la dirección, ¿no?, de un grupo de trabajo. Lo hemos hablado, lo analizamos, una dirección participativa que es quizás lo ideal, ¿no?, por lo que has comentado. Pero lo has comentado también, el problema es implementarlo. La implementación de estas ideas, que creo que estamos todos de acuerdo, ir al campo de batalla y ponerlas en marcha. No por la gente, porque yo creo que la gente en el mundo de la meteorología es extremadamente profesional y colaborativa. El problema está que hay condiciones de contorno que a veces no controlamos. Condiciones políticas, elecciones, problemas económicos, que la gestión de los recursos humanos es muy difícil de mantener, ¿no? Por lo tanto, yo quería hacer esa reflexión también. Estamos casi convencidos, estamos todos de acuerdo, pero la implementación de esas ideas son muy complicadas. Muy complicadas porque hay otros factores, ¿no? Podemos contar en AEME, pero seguro que todos los servicios meteorológicos tienen. Cuando tocamos tema de recursos humanos, nos ponemos a temblar todos porque no dependen de nosotros. Aunque hagamos movimientos, aunque intentes hacer movimientos, cambiando asignaciones funcionales, especializando unidades, que lo hemos hablado también estos días, así todo es muy complicado, Y quería añadir esa reflexión también, que estoy completamente de acuerdo, te doy las gracias, pero que a veces la implementación, quizás habría que hacer unas jornadas de cómo implementar aquello que pensamos, ¿no? Es a veces complicado, ¿no? Gracias. Solamente que efectivamente por los antecedentes que yo manejo del servicio de ustedes, hay muchas barreras y muchas condicionantes estatales que condicionan, ¿cómo se llama?, la carrera funcionaria, la contratación, los desplazamientos, y eso ciertamente que genera mucha dificultad, digamos. Pero siempre hay espacio de maniobra. Y la habilidad de los directores está en ver cómo, a pesar de todas esas limitaciones, poder lograr, ¿no es cierto?, la mejor distribución, capacitación, nivel de contratación y retención de talento del personal. Siempre hay algo que hacer.